Sin distancias, un programa de la UNED en el que la educación y la cultura adquieren un protagonismo especial. Dedicamos este espacio ahora a filología. Dentro de la Facultad de Filología de la UNED existe la posibilidad de estudiar y conocer la lengua y la literatura catalana, gallega y vasca, los idiomas cooficiales junto al castellano de España. En esta ocasión vamos a tratar de lengua y literatura gallegas. El idioma gallego es una lengua romance, esto es, derivada del latín vulgar que se habla en Galicia. Formó parte, junto al portugués, de una unidad lingüística, galaico-portugués, durante la Edad Media. Es un idioma propio y tiene carácter de cooficialidad junto al castellano, como figura en el Estatuto de Autonomía de Galicia en dicha región. Además de ser usado en Galicia, se permite su enseñanza regulada en El Bierzo, León, y se habla como lengua común en la parte más occidental de esta comarca y en una pequeña zona de Zamora llamada Las Portillas. Durante la Edad Media, el gallego-portugués fue, junto con el occitano, la lengua vehicular de la creación poética trovadoresca en toda la península ibérica. El rey Alfonso X el Sabio escribió en gallego-portugués sus Cantigas de Santa María. A partir del siglo XII, cuando el Condado de Portugal se independiza de Galicia, el gallego medieval comenzó a dar origen a dos lenguas modernas, el gallego actual que conocemos y el portugués. Ambas se consolidaron totalmente hacia el siglo XIV. En nuestro programa de hoy, Sin Distancias, que dedicamos al Día de las Letras Galegas, me acompaña en el estudio un escritor, un poeta y un profesor codocente del Máster en Literaturas Hispánicas en la UNED, que es Luis Luna. Luis, gracias por venir a esta cita y bienvenida a la UNED. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bienvenido a tu casa, porque tú participas en el Máster, ya lo he dicho, de Literaturas Hispánicas, que ofrece la Facultad de Filología de la UNED, en el que está el profesor de gallego también, Xavier Trías, quien indicó tu nombre para este programa, ¿verdad? Sí, la verdad que Xavier Frías siempre me propone para estas cuestiones de literatura y es un enorme placer estar aquí con vosotros. Y más en un día como el Día de las Letras, ¿no? Conmemorarlo y hablar sobre él, pues siempre es un gusto. Yo te diré que cuando hacemos la programación se hace todos los años, pues a principio de curso, siempre dejo un hueco para este día, alrededor del 17 de mayo, porque me parece interesante, no sé si a lo mejor los estudiantes que lo siguen dicen, pues que repetitivos o qué machacones, pero creo que no, porque además siempre es nuevo, porque cada año está dedicado a un autor, o sea que no hay ningún problema en repetirse. Pero sí me gustaría hacer un poco unas notas, un recuerdo de lo que supone, de lo que es el Día de las Letras Galegas, que se celebra, como digo, el 17 de mayo de todos los años, que además creo que es festivo en Galicia, ¿verdad? Sí, es un día festivo en Galicia y además es un día grande, ¿no? Porque en realidad no solo se celebra la literatura, sino también la recuperación de la lengua y la recuperación de un modo de ser y de estar en el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es importante no solo para Galicia, sino para toda España también, ¿no? Recuperar una parte de esa gran tradición que nos hace convivir a todos o en la que estamos todos incluidos, ¿no? Y la fecha es una fecha significativa porque el 17 de mayo es el día que se publicó el libro. Tú. Sí, se publicó Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, nada más y nada menos. Y además es que este libro no solamente es importante porque es de Rosalía y porque es un libro fenomenal, sino porque da inicio a lo que se llama el Resurdimento, que es ese resurgimiento de la literatura gallega, ¿no? De todo lo que es el ámbito cultural gallego. O sea que es una fecha importantísima. No me extraña que sea ese día, yo creo que está muy bien elegido, porque así se conmemora, yo creo que una doble voluntad, la recuperación de una tradición y también el marcaje casi punto por punto de lo que es la literatura gallega contemporánea. Además, ahí no hay ninguna duda, yo creo que estamos de acuerdo todos, desde luego, los gallegos y los que no hablamos gallego, los que no conocemos tan directamente la cultura gallega, en considerar a Rosalía de Castro la madre de la literatura en gallego, desde luego, y un personaje importantísimo en la literatura, digo, en castellano también y europea, sin duda. Claro, yo creo que la tradición y la literatura gallega están dentro de la literatura universal, y dentro de la literatura universal Rosalía ocupa
un lugar muy importante, es una de esas cimas, porque aunque ella es verdad que está encuadrada dentro de eso que se llama el romanticismo tardío, lo que supone es una ida más allá o un paso hacia adelante, porque inicia sobre todo una literatura a la par comprometida, pero a la par también fuertemente centrada en el ser humano, ¿no? Y ahí, claro, la figura de Rosalía ocupa ya un lugar que está fuera de lo que es solamente una literatura gallega, pertenece a la literatura contemporánea en general, ¿no? Sí, es la Real Academia Galega, es la que se encarga cada año de decidir a quién va dedicado el Día de las Letras Galegas. En el caso de este que nos ocupa, en el 2014, el presidente de la Real Academia Galega, que es Jesús Alonso Montero, no sé si lo digo bien, Luis, sí, Jesús que además Alonso. Recuerdo que es doctor honoris causa por la UNED. Hace unos años se le nombró doctor honoris causa, sí. Calificó a el poeta, el escritor elegido este año es José María Díaz Castro, y al nombrarlo lo calificó como un poeta evidente, y cito palabras textuales, Luis, ahora tú me ayudas, no hermético, que puede ser considerado patriótico en el sentido menos panfletario del término. ¿Qué te parece esto? Pues yo creo que, fíjate que es verdad que has dicho la cita literal de Jesús Alonso Montero. El autor de este año, José Díaz Castro, es un autor seminal. Yo le llamaría así. Es un autor que planta unas bases para centrar, digamos, lo que es la literatura de ese momento. Es verdad que es una literatura comprometida. A mí me parece una literatura fuertemente comprometida. Y él dice evidente, y claro está, yo no voy a corregir al presidente de la academia. A mí lo que me parece es que es una literatura cercana y que además está escrita en un momento histórico donde la poesía llegaba con cierta inmediatez al público. Y eso es algo que es muy interesante porque, claro, ahí la poesía está haciendo también un trabajo social. Yo creo que hacia ahí va el presidente de la academia con esa frase. Quiero nombrar también, hay que tener en consideración, Luis, cuando se edita el libro Nimbos, del que es autor José Díaz Castro, que es en 1961. Sí, en 1961 además es el único libro que edita él. Es decir, y esto dice mucho también, ¿no? de la situación del gallego en general y de la literatura. Es decir, es un autor que tiene además bastante obra, pero solo publica un libro. Y lo publica en el 1961, creo que 15 o 16 años después de haber publicado su primer poema en una revista literaria. Está en un gran silencio, hay un gran silencio, y publica este libro. Y claro, este es un libro que sorprende enormemente, porque además es de una pulcritud y de una atención a la palabra poética que llama poderosamente la atención. Me voy a ir un poco a relacionar lo que has comentado un poco Rosalía de Castro, un siglo antes, más de un siglo antes, en 1863, cuando publica su libro en Vigo, el que has comentado tú, Cantares Galegos, que es el resurdimento, porque es como la concienciación, pero yo creo que en esta época difícil para el gallego, en 1961, como Nimbos, hay un poema que se llama Penélope, que es también como un aldabonazo en las conciencias un poco de la cultura gallega. Claro, Penélope significa una radiografía de lo que era la sociedad civil gallega en su momento. Es decir, al autor lo que le interesa es reivindicar, por un lado, la fuerza poderosísima del pueblo gallego y del paisaje gallego y de la forma de ser de Galicia, y por otro lado, dar un toque de atención o llamar a la conciencia sobre esa aceptación casi general de la situación sin decir, sin alzar la voz. Y yo creo que por eso este poema en concreto es fundamental, y por eso él ha sido premiado, yo creo, porque este es el poema que realmente le representa, ¿no? Y que además se estudia en todos los institutos de Galicia, porque realmente ya te digo que es un libro seminal, ¿no? Además, si nos vamos al título de Penélope, el poema este, yo creo que emblemático, todos tenemos presente el mito de Penélope, ¿no? Es la acción de tejer y destejer, de esperar en silencio, de aguardar la paciencia, pero sin dejar de tejer, como una obra callada desde dentro. Claro, efectivamente. Yo creo que el título, y además en un hombre, y seguro que luego lo hablamos, en un hombre
conocedor de un montón de lenguas, era un extraordinario políglota. Sus títulos y casi todas sus palabras tienen un significado preciso. Preciso en el sentido del término en que nos tenemos que mover en donde las palabras dicen más allá de las propias palabras. Y ahí Penélope está hablando precisamente de eso, de la condición del pueblo gallego como tejedor de historias, pero siempre desde, acaso, esa postura pasiva, o por lo menos esto es lo que quiere dar a entender el autor, ¿no? Es curioso porque ya lo has comentado tú, lo has adelantado, Luis, pero nuestro autor, Xosé Díaz, a quien está dedicado el Día das Letras Galegas de 2014, he leído que sabía alrededor de 14 idiomas, porque él trabajó como traductor no solamente al gallego, al castellano, pero era un hombre de una cultura extensísima. Sí, la verdad es que es uno de esos casos a los que uno admira profundamente y que además dignifican la condición de traductor, ¿no? Que muchas veces se ha pasado por alto o bueno. Y efectivamente, él sabía muchísimas lenguas eslavas, lenguas nórdicas y luego lo que se llaman las lenguas usuales, inglés, francés, alemán y las lenguas hispánicas, el euskera, el catalán, el gallego. O sea que imagínate el vastísimo conocimiento y el vastísimo saber que él tenía sobre las lenguas y, por supuesto, sobre las literaturas también. Bueno, no podemos pasar por alto que ese conocimiento de las lenguas le acarreaba o le traía materiales y lecturas de un montón de países que él asimilaba también para su propia literatura. Efectivamente, como tú dices, él era funcionario y se dedicaba a la traducción de textos y por las noches, y además así lo viene reflejado en diversas anécdotas, traducía a autores literarios. Para que te hagas una idea, traducía todo tipo de textos literarios. Tradujo hasta una novela de James Bond. O sea que, para que veas que su dedicación literaria ampliaba o abarcaba todos los campos. Sí, es curioso, además, me parece muy bien que reivindiques la labor de traductor porque parece, visto ahora desde con las nuevas tecnologías a lo mejor, o el avance del inglés, que pues bueno, cualquiera puede traducir, no digo cualquiera, cuidado, no estoy desvalorizando la labor de traductor, pero que es a lo mejor mucho más extensivo, mucho más fácil, o puedes encontrar más traductores, pero la labor que hacía él, desde su labor callada y quieta también un poco, al estilo de Penélope, ¿no? Tú has dicho, era funcionario y después de su trabajo seguía traduciendo y elaborando, y es que no solamente eso, sino es comparar o traslucir distintos tipos de cultura. Me ha llamado la atención que dices que él sabía las lenguas hispánicas, sabía euskera, gallego, catalán y castellano, por supuesto. Sí. Que no hay mucha gente que dentro de nuestro propio país que sepa eso. Que y eso en aquel momento. En aquel momento. Estamos hablando. Yo creo que claro, hay que situarle en un determinado contexto histórico. Y él tiene, yo creo que es alguien con una voracidad de conocimiento. Y entonces, dentro de esa voracidad, pues tú aprendes todas aquellas lenguas que te puedan traer o que te puedan hacer poder estudiar otras lenguas. Es decir, y además fíjate que ahí he usado un montón de infinitivos para describir esa situación, y yo creo que los infinitivos a él le vienen muy bien. Y te digo por qué. Precisamente porque en ese estudiar, en ese devenir del estudio que él tiene, es donde encontramos la gran labor del autor en su momento. Es decir, él es capaz de aportar autores gallegos al exterior y de importar autores extranjeros a la literatura gallega. Yo creo que eso es algo maravilloso dentro también de la figura que este año se reivindica, ¿no?, desde las letras gallegas. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en Sin Distancias, un programa dedicado a filología, y que estamos haciendo una breve o pequeña aportación al Día das Letras Galegas, que se celebra el 17 de mayo de cada año. En esta ocasión, 2014, está dedicado a la figura de Xosé Díaz Castro, que es el homenajeado en este Día das Letras Galegas, recuerdo, y que es un poeta con una extensa labor como traductor también, autor de un solo libro de poesía, Nimbos, editado en 1961, y que participó o hizo participar a toda una generación, a la sociedad civil, la conciencia de una lengua y una cultura como es la gallega. Este
galardón, esta dedicatoria, siempre se hace, no sabía yo eso, Luis, a un autor que tiene que haber muerto al menos 10 años antes de... Eso no lo sabía yo, ese detalle. Sí, tiene que haber muerto al menos 10 años antes de la consecución del premio, de haber conseguido el premio. Y la verdad que el autor de este año era un candidato que estaba cantado, es decir, llevaba varios años siendo nominado y al final este año se lo ha llevado. Y no ha sido tan sorprendente, por ejemplo, como cuando se lo dieron al poeta Luis Pereiro, que era un poeta que se le llamó punk en su momento y que también, por cierto, vivió aquí en Madrid y también se dedicó a la traducción. Era un poeta interesantísimo, ¿no? Tal y como Manuel Rivas dijo cuando se le otorgó el premio. Este era un poeta acaso más previsto o más previsible, ¿no? Dentro de lo que es la dinámica del premio, pero eso no desmejora en absoluto su calidad o no desdice de lo que él consiguió, ¿no? Dentro de su obra. José Díaz Castro nació en Lugo, en Sí, Mondoñedo. Un poeta lucense, sí. Sí, pero vivió mucho tiempo en Madrid, tú has comentado. Sí. Y siempre estuvo, por supuesto, lo que tú has comentado un poco, trasladando al gallego obra europea y también al castellano. Claro. También al castellano. Claro, es que ya te digo que él se dedicaba a eso, ese era su trabajo, traducir documentos. Yo me voy a quedar ahí para no entrar más a fondo en esa labor, ¿no? Pero luego aprovechaba todos esos conocimientos pues para traducir pues todo aquello que se le ponía delante, porque además él era un lector voraz. Y entonces todo aquello que pudiera acarrear conocimientos lo traducía. Ya te he comentado esta obra de James Bond, así un poco como anécdota, que a mí me hizo en especial gracia, ¿no? Cuando lo leí, pero por supuesto que traduce poetas franceses, ingleses, alemanes, vastísimo conocimiento, ¿no? Yo creo que ahí está su labor. Decía uno de los estudiosos de su obra que tal vez uno de los libros más apetecibles ahora, con la concesión del premio que se van a reeditar, es un cartafol de traducciones que se le va a publicar. Y yo estoy de acuerdo con esa propuesta. ¿Por qué? Porque Nimbos es bastante conocido. Nimbos es un libro leído, bien publicado, reconocido, pero esa labor de traductor ha sido como más callada. Y la edición de un libro con todas sus traducciones va a ser estupenda. Primero porque vamos a ver su trabajo casi en vivo y además porque nos va a aportar distintas soluciones también de traducción, ¿eh? Para los que estamos a veces en esa batalla y tener a alguien que dedicó a la traducción casi toda su vida con soluciones para distintos poemas, porque ya sabes que la traducción de poesía es casi un milagro. Es decir, traducir poesía es una apuesta muy, muy arriesgada y encontrar compañeros en ese viaje que te den soluciones a distintas propuestas siempre es una alegría, ¿no? La verdad que es una buena iniciativa porque además de conocer o difundir al poeta que se dedica este año al Día de las Letras Galegas, creo que además en los institutos es muy popular. Leía también en las noticias para preparar este programa que los chavales que cuando oyeron el nombre, bueno, saltaban de alegría. Unos alumnos de instituto que lleva el nombre precisamente de José Díaz Castro, porque lo tienen como algo ya asumido y como un héroe un poco de su ámbito, ¿no? Claro, fíjate que, bueno, estar en un instituto, tú imagina, para lo que es para un adolescente, ir al instituto, que ese instituto tenga el nombre de un escritor, que por supuesto en el instituto te implementen la figura de ese escritor y que de repente salga como autor del Día de las Letras Gallegas y por supuesto salga a la televisión, etcétera, etcétera. Tiene una repercusión que para los adolescentes es fenómena, es decir, por un día y por un año también, porque el Día de las Letras Gallegas se celebra a lo largo de todo el año, ¿no? Pues ser protagonistas es una maravilla y yo creo que por supuesto que es una alegría y me sumo a esa alegría colectiva también. Es decir, todo lo que haga a esos adolescentes acercarse a la literatura gallega y acercarse además a un autor como este, yo creo que es una bendición, casi por decirlo. Sí, yo quería detenerme un poco en lo que has comentado, Luis Luna, que recuerdo a los oyentes que nos siguen o que escuchan este espacio, este programa, que Luis Luna es profesor, codocente en el Máster de Literaturas Hispánicas aquí en la UNED y él mismo es poeta también.
Estaba encontrando paralelismos cuando contabas, decías lo difícil que es traducir poesía, yo me ponía en tu piel, porque se notaba que sabías a ciencia cierta de lo que hablabas, porque tú también eres poeta. Perteneces a un grupo, el grupo denominado Bilbao, que hay que especificar un poco, porque no es que vengan de Bilbao. Cuéntanos, ¿qué es el grupo Bilbao? Bueno, el Grupo Bilbao se llama el Grupo Bilbao porque se reúnen en el Café Comercial, que está en la Glorieta de Bilbao, en Madrid, y por eso se llama Bilbao. Fíjate, el Grupo Bilbao es otro grupo más dentro de los grupos de escritores gallegos en Madrid. Algo que no ha cesado, o cuya presencia no ha cesado desde ese resurgimiento casi, porque Rosalía estuvo aquí también. Y que luego ha continuado, y que tal vez el último escalón de esa gran escalera, por el momento, es este Grupo Bilbao, que reúne a escritores de la talla pues de Vicente Araguas, Xavier Frías, Manuel Pereira. Es decir, ahí hay unos escritores inmensos que intentan crear cultura y crear literatura desde Madrid para y por Galicia, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es de esos aconteceres magníficos, ¿no? Que a uno pues todavía le sorprenden y le entusiasman. No, pero sí es verdad, desde fuera desde luego sorprende también, Luis, porque bueno, son gente que les une una misma inquietud, como es la poesía, el ámbito gallego, pero yo creo que la poesía que parece que es como una labor así callada o solitaria, ¿no? Te imaginas, ¿no? Un poeta o una poeta componiendo en su rincón, frente al mar para inspirarse, o no sé, o de cara al sol, no sé cómo, pero que esto es curioso porque es en un ámbito urbano, en el Café Comercial, en la Glorieta de Bilbao, que hay que especificar para los que no son de Madrid, es un sitio súper céntrico, es un café de los pocos que quedan, yo creo que con tradición literaria, ¿no? Y de tertulias y de conversación siempre, y entonces ahí se hace como una labor colectiva, ¿no? Entonces, imagino que vuestro ambiente siempre gira en cuanto a la literatura o a las novedades o algo así, y siempre con Galicia como centro, imagino, ¿no? Claro. Esos dos elementos. Es decir, lo que se pretende es una tertulia, en realidad, ¿no? Lo que se llama un faladoiro. Y claro, lo que se hace es falar, lo que se hace es hablar. Se utiliza el gallego como lengua, por supuesto, para hablar en la tertulia, y se charla no solamente de literatura, que también, de arte en general, de Galicia, de cada uno de nosotros, es decir, cómo para los autores que han emigrado de Galicia, porque también hay autores de esto que se llama alófonos, es decir, que no tenemos vinculación con Galicia, que nuestros padres no son gallegos, etcétera, ¿no? De lo que se habla allí es de cómo hacer cultura aún fuera de Galicia, en gallego. Y hay un enorme interés y un enorme amor, eso sí, claro, por todo lo que significa Galicia. Sí, me gustaría entrar un poco ahora que has nombrado lo de Galicia, ¿cómo está la situación un poco sobre todo de la lengua y la literatura en Galicia? La educación en los institutos, desde la primaria, ¿cómo goza el gallego de buena salud? ¿Está en dificultades? ¿Cómo va avanzando eso? ¿Es momento de hacer balance? Bueno, yo creo que el balance se hace cuando uno va a Galicia y escucha hablar gallego. Yo creo que ese es el mayor balance que se puede hacer de una situación de normalización, ¿no? Entonces, es verdad que Galicia es un sitio complejo, porque el gallego es una lengua que no se consideraba de prestigio, es decir, no es la misma situación que en Cataluña. Entonces ha habido que batallar contra eso. Con la normalización se ha conseguido que un gallego estándar se pueda hablar. Otra cosa es la situación que atraviesa ahora mismo la literatura. La literatura tiene grandísimos creadores, es decir, hay grandísimos creadores en gallego, pero pues la situación actual hace que las editoriales, que no son obras de caridad, sino que son empresas, pues estén atravesando sus dificultades como todas las empresas. Y entonces está reduciendo la publicación en gallego. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero claro, la buena salud de los escritores en gallego hace que esa situación no sea tan de pérdida si consideramos que esos escritores siguen, aunque sea con más dificultades, publicando sus textos. Y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y que las pequeñas y medianas editoriales, pues
ojalá puedan conseguir o puedan seguir con sus recursos para poder seguir publicando, ¿no? Porque ahí es donde está la gran labor de normalización de la lengua y también de la literatura, claro. Luis, quería que me comentaras un poco lo que se te ocurra sobre una placa que figura en la casa natal del poeta y que he leído en la documentación. A beleza feriume para sempre. Bueno, ese verso pertenece a un poema de Nimbos y yo creo que resume muy bien, la obra del autor. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de herida, que eso siempre está en la obra del autor que tratamos, pero además también hay esa conciencia de belleza, es decir, esa dicotomía que siempre está en él. Por un lado, ama lo que le rodea, ama lo que ve, ama Galicia, pero por otro lado también hay una conciencia de herida. Y por eso esa cita, ese verso, esa placa resume muy bien lo que fue su obra y sus aspiraciones. Te quería pedir un favor para terminar, Luis Luna. Estamos agotando ya nuestro tiempo, nuestro espacio, y quería que me leyeras algún poema de Xosé Díaz Castro, a quien está dedicado el Día de las Letras Galegas. Pues yo creo que hemos estado hablando de Penélope y yo creo que lo vamos a hacer así, que vamos a leer Penélope como un abrazo emocionado también al autor. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus soños non se move. A esperanza nos teus ollos espreguiza, ara nos bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxanos che estrolla o sono mol coma unha uva. Pro ti envolveste en sabas de milanos, e en sonos volves a escoitar a chuva. Traguerá nos camiños algún día a xente que levaron. Deus é o mesmo. Suco vai, suco ven. Xesús María. E toda cousa ha de pagar seu desmo. Desorballando os prados como a sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando suco a suco o outono. Un paso adiante e outro atrás, Galiza. Muy bien, pues qué mejor forma de dedicar este homenaje a Xosé Díaz Castro, el Día das Letras Galegas de este año 2014. Luis Luna, nuestro poeta, nuestro profesor, co-docente en el Máster de Literaturas Hispánicas y que se prestó a venir a esta cita en el estudio de radio de la UNED. Gracias y hasta una nueva ocasión, Luis. Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros por conmemorar este día tan importante para nosotros.